Vamos al siguiente ejercicio, el cual dice, una armadura de tipo Howe, tipo tijera para techo se carga con la forma que se puede apreciar aquí. Tenemos que hallar la fuerza en los elementos DF, DG y EG. Entonces vemos que esta armadura, pues bueno, se sostiene sobre estos dos apoyos, digámoslo, y es una armadura simétrica. Esta figura es completamente simétrica. Aquí me faltó poner los valores de la altura de la figura, que aquí sería de 4,5 pies y de 6 pies hasta la punta, según lo que parecía. ¿Para qué se está desenfocando esta porquería? 6 pies. Entonces, vamos a hacerlo por el método de secciones, vamos a resolver esto y por tanto, pues partimos esta mitad, vamos a trabajar con esta mitad de acá que tiene un apoyo fijo. Entonces, pues este apoyo fijo tiene una componente AY y AX, porque pues es por el tipo de sujeción. Mientras que pues en esta solamente tiene uno porque pues es un sistema de rodillos. Ahora bien, teniendo en cuenta que aquí tenemos AY, y bueno, aquí vamos a aprovecharnos de que hay una X, tenemos que hallar las magnitudes correspondientes a la figura y pues ya os mostraré cómo se hace. Esto sirve pues para saber, voy a poner pues la sumatoria de fuerzas aquí, pues todas deberían dar, pues dan 0. O sea, la sumatoria de fuerzas en L y sumatoria de fuerzas en A. Da L 0 y da A 0. ¿Por qué? Porque A es igual a L. Por lo que habíamos dicho aquí previamente. Uy, me alcanza la mano, genial. Y A es igual a L y la sumatoria de todas las fuerzas tiene que ser igual a 0. Vamos a empezar a construir nuestra ecuación. Es importante notar que en esta oportunidad vamos a aplicar, pues a mostrar, a hacer el paso a paso de cómo es que estamos estructurando esto. Solo en esta oportunidad, porque pues de hacerlo en las mínimo 6 veces que nos toque hallar magnitudes, me quedaría un video completamente extenso, incluido el despeje que vamos a efectuar después. Entonces, vemos que tenemos aquí AY. ¿En qué sentido va? ¿Horario o antihorario? Y este es, bueno, imaginaos una flecha acá. Antihorario. Horario, perdón, horario. Eso quiere decir que AY sería negativo. Entonces, menos AY o sea, punto, 48 pies. ¿Por qué 48 pies dirán? A ver, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 por 6, 48. Uy, perdonar eso. Más 0,8 kips por 48 pies. Y esta vez el momento viene a ser positivo. Entonces, ahora toca mirar esta fuerza de 1,6 kips, que es 1,6 por... entonces tenemos que mirar la distancia ahora, y la cual sería equivalente esta sería ya la fórmula escrita, la cual voy a explicar. Ojo, remarco, no voy a explicar pues todas las veces las fórmulas porque pues serían unas 6 veces, pero pues es solamente para que se sepa qué es lo que estoy haciendo y más o menos cómo. Entonces tenemos menos AY, ¿por qué menos? Porque va en sentido horario, lo que lo hace negativo, por 48, ¿por qué 48? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos haciéndolo, las magnitudes cada vez le vamos restando 8, porque pues estamos vamos descontando hacia acá. Entonces menos AY por 48 por más 0,8 por 48. ¿Por qué? Está el 0,8 acá, sigue estando sobre la misma línea, por tanto sigue siendo 48. Acá vemos que ya cambia con la de 1,6 por 40, porque pues le quitamos estos 8 pies de aquí. Entonces es 1,6 por 40, luego 40 le restamos 8 por 32 y como prácticamente es 1,6 pasa de 32 a 24 a 16 a 8 y esto iguala a 0.
De esta ecuación nos dimos cuenta de que la única variable que quedaba, o sea, el único término que no conocíamos era y. O sea, y. Sí, sí, yo sé que es un error de escritura. Entonces, y sería el que vamos a buscar. Y, pues, porque estoy llevando la hoja de operaciones en otro lado, porque de lo contrario esto sería un desastre. Tenemos que las operaciones anteriores, y sería igual a 4,8 kips. Ahora bien, haciendo un análisis más lógico, vamos a darnos cuenta de que estas dos cargas, tanto la de aquí como la de aquí, necesitan soportar una fuerza de 9,6 kilonewtons. ¿Y de dónde me estaré sacando yo? Bueno, kilonewtons no, kips. ¿De dónde me estaré sacando yo este número? Pues del hecho de sumar 0,8, 1,6, 1,6, 1,6, 1,6, 1,6, 0,8, y eso nos da un total de 9,6 kips. Vamos a empezar a realizar lo que nos compete del ejercicio. Esto de aquí es una representación muy burda de la armadura Howe, pero pues es lo que se tiene. Y lo que tenemos aquí es este ángulo este ángulo rectángulo que está aquí, porque pues si pueden ver tiene un ángulo de 90 grados, del cual nosotros conocemos, bueno, aquí está, imaginemos la mitad de la estructura por aquí, del cual nosotros conocemos estas dos magnitudes. Y yo digo que esta magnitud de aquí es 10,5 y la de arriba es 24. Esto es 24. Y mirad, ¿de dónde estoy sacando yo estos valores locos? Bien, 6 más 4,5 casi siempre da 10,5 y 8 por 3 casi siempre da 24. Por tanto, vamos a sacar df, bueno, lo podemos poner aquí, vamos a hacer con otro color para no perder el hilo, voy a ponerlo de color azul. Y vamos a poner un angulito aquí, y aquí está su ángulo, llamémoslo alfa. Entonces, vamos a sacar ahora este ángulo de aquí, de la figura de la cual ya conocemos tanto su cateto opuesto como su adyacente, para poder resolver este problema pues de una mejor manera. Entonces nos ponemos a pensar qué función trigonométrica nos relacionaría lo que estamos buscando. Y yo digo aquí que es tangente, pero como no tenemos el ángulo, pues lo sacamos por inversa. Entonces, tangente del ángulo, bueno, digamos de alfa, ¿sí? Llamémoslo así, es igual porque pues ambos sabemos que este ángulo de aquí y este de aquí pues vienen a ser lo mismo. Entonces, tangente del ángulo es igual a 10,5 sobre, ¿qué número dijimos? 24. Hacemos el despeje, pues yo como dije ya lo había hecho antes hoy, entonces pues no veo cómo pues, llenar de aún más de espacio porque si no voy a llenar la memoria de mi celular y va a quedar un video re pesado. Va a quedar que la tangente inversa del resultado de este, inverso tangente, de este resultado que tenemos aquí, va a ser igual a 23,62. Inverso tangente de este resultado es 23,62, por lo cual el ángulo es de 23,62 grados. Como dije, esta es una muy mala como transcripción de lo que estuve haciendo. Entonces, bueno, de esta figura. Entonces, pues, vamos ahora a pasar a sacar otro ángulo de aquí. Voy a pintarlo esta vez con color naranja para marcar la diferencia. Y pues, igualmente la operación también, porque pues se ve bonito y pues como que no cansa tanto, la verdad, ver colores. Entonces, eje es esto que estamos hallando aquí. Y como yo no soy bueno, vamos a poner el símbolo omega. No soy bueno para el abecedario griego. Vemos ahora que hacer este ángulo de aquí a aquí nos da lo mismo que hacer, bueno, triángulo, nos da lo mismo que hacerlo desde aquí hasta aquí y aquí. Lo cual nos da unos datos extra bastante importantes. ¿Qué datos extra? Nos da el cateto opuesto al ángulo, porque si lo midiéramos completamente, o sea, si dibujáramos un ángulo que va hasta aquí completamente, o sea, pues estoy haciendo un pequeño boceto de mis rayones, tendríamos que como esta pieza va desde este punto hasta la parte más alta del triángulo,
esta partecita iría a medir 4,5. Sí, ya sé que puse mal el pero lo hice al principio, así que ya me entiendes por qué. Tendríamos que esta partecita mide 4,5 y que, como habíamos quedado anteriormente, esta parte de aquí arriba es exactamente igual a la de acá abajo, por lo que tiene 24 abajo. Entonces tenemos ay carajo, imaginémonos que tenemos este triángulo, tiene 24 aquí y tiene 4,5 acá. Ahora bien, ¿quién estaríamos necesitando? Tenemos adyacente, tenemos opuesto y tenemos un ángulo por hallar, ángulo omega habíamos quedado. Por tanto, tenemos que seguir con la misma función que antes. Por tanto, tangente de el ángulo omega igual 4,5 sobre 24. Bueno, 4,5, 24 avos. Inverso tangente del resultado de 4,5, 24 avos. O sea, el inverso tangente de 0,18, sí. De 0,18 casi siempre, ojo, casi siempre nos da que es 10,6. Pues no estoy explicando las funciones trigonométricas más triviales porque pues precisamente me parecen muy triviales. Entonces pues es por eso. Bien, tenemos dos triangulitos que están aquí ilustrados que hacen parte de uno mismo. Siendo este ángulo, siendo hasta aquí el triángulo de 16 y hasta aquí el de 24. Sabemos la altura del de 10.5, del de 24, que es 10.5, porque pues, como habíamos dicho antes, 6 más 4.5 casi siempre da 10,5. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a hacer es, mediante una igualdad, hallar la proporción, hallar la altura del ángulo, de este triángulo. Entonces, 16 24 avos es igual a h, que sería h sobre 10.5, en donde haciendo la operación daría que h es 7. Ahora necesitamos hallar el valor de este triangulito que queda quedando en esta parte. Entonces tenemos que su altura es de 2.5. ¿Por qué su altura es 2.5? Porque es la resta que sale de restar estos dos. Y su base sería 8. Teníamos entonces este pequeño triángulo aquí. Una vez más nos encontramos con una tangente, entonces pues para ahorrar tiempo vamos a escribir la fórmula de una vez. Por tanto, el inverso tangente de 2,5 octavos es 17,35 grados, perdón. Esto queda un poco borroso. Hemos conseguido la siguiente fórmula. Tomando en cuenta, este está en sentido horario, sentido antihorario, y aquí, bueno, este es el coseno, coseno de pi me parece, coseno de pi, exacto, coseno de pi de f de g por 4 pies, es ya como una manera más resumida, esto igual a 0. Entonces, ahora tenemos que despejar la ecuación en términos de f, e, g. Perdón, de donde vemos que f de g son 13 kips. ¿Qué podemos analizar de este resultado de 13 kips? Podemos analizar que es un resultado positivo. ¿Esto qué significa? Que sería una fuerza de tensión. Por lo tanto, estaría tratando de salir de la figura. Si se representase, sería como un vector saliendo de la figura. Ahora, sumatoria de momentos en A igual a 0 y escribimos nuestra ecuación pertinente. Ahora bien, en la sumatoria de momentos en A cambian muchas cosas, dado que podemos ver que muchos de estos momentos empiezan por un sentido horario, lo que termina indicando que tengan un símbolo negativo por delante. Ahora bien, ¿de dónde salieron este 0,29 y este menos 7, este 0,95 de aquí mágicamente? Pues bien, tuvimos que hacer, para sacar f de g de x y f de g en y, sacamos f de g coseno de 17,35 y f de g seno de 17,35.
lo que nos da 0,95 f de g y 0,29 f de y. Perdón. Bien, tenemos aquí un menos 11,29 f de g. Este menos 1,6, bueno, esto no es un menos 16, un menos 1,6 pasaría al otro lado como un más 3,2. Ahora bien, ya que ya tenemos este resultado, podemos decir que f de g es igual a menos 3,4 kips. Da negativo. ¿Esto qué significa? Que la fuerza está entrando al objeto, lo que indica que pues está en compresión. Es un objeto en compresión, así como lo hice en los dedos. Entonces tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas en X y aquí ya habríamos tenido dos, como habíamos quedado en el anterior, f de gx y f de gy. f de fx, perdón, ya las tenemos ambas, por tanto pues va a ser aún más sencillo hacer el despeje. Entonces, tenemos entonces que 0,98 f de gx más 0,95 de g más f de f por el coseno de alfa. Igual, sea como sea, ya lo habíamos hecho previamente, antes ya habíamos sacado este valor, por tanto, nuestro coseno de alfa pues realmente tendría otro valor. Igualando esto, volviendo esto 0,91, pues coseno de alfa 0,91, igualando a 0 esta ecuación. Ahora bien, viéndolo así nos damos cuenta de que nosotros ya teníamos estos valores. Entonces, según lo que habíamos quedado anteriormente, FEG era igual a 13 y f de g era igual a menos 3,4. Entonces quedaría 0,98 por 13 más 0,95 y en vez de f de g, me faltó la f, sería aquí menos 3,4 más f de f por 0,91 igualado a 0. De aquí se despeja f de f. De aquí f de f termina siendo menos 10,5 kips. ¿Qué quiere decir esto? Que este pedacito, esta barra, esta sección, está trabajando en compresión. Este es ese. Ahora tenemos este ejercicio en el cual trabajamos con la misma estructura. Trabajé yo con la misma estructura. Por tanto, nos estarían pidiendo, pero esta vez necesitan que nosotros hallemos la fuerza de los elementos GI. Vamos a ilustrarlo apenas está esta basura. GI, o sea, de aquí a aquí, GI, o sea, este elemento, HI y HJ, que es de aquí hasta acá. Entonces, ya sabíamos, ya teníamos conciencia de esta realidad, porque es la cantidad, es la fuerza de todas la sumatoria de todas las fuerzas que están aquí ejerciéndose sobre la estructura, sobre nuestra construcción. Entonces, ahora pues nosotros pues obviamente podemos decir que A es igual a L, pues como ya habíamos dicho aquí al principio del ejercicio anterior, que no fue nada corto. Entonces, digamos, un medio de 9,60. ¿Y qué es lo que acabo de hacer? Encontrar una manera supremamente más corta de resumir esta sumatoria de la magnitud de aquí arriba. Dado que simplemente hallamos la mitad de la fuerza total, la cual pues nos da pues 4,8 kips. ¿Qué más da? ¿Qué más esperamos? Bien, esta es la mitad que vamos a trabajar. Y para ello vamos a empezar haciendo la sumatoria de momentos en L. Donde tenemos 1,6 por 8 menos, o sea, pues
hay que imaginarse que pues está prácticamente, estamos viendo, leyendo la figura de para allá, pero pues por cuestiones de que no va a quedar súper largo el video, después se complica mucho si me pongo a detallar. Por menos FHI, porque pues va en sentido horario, por 16, FT igual 0, siempre es igual a 0. Por tanto, lo que necesitamos hallar es FHI. Y al final tenemos que esto es menos 12,8 sobre menos 16, lo cual es 0,8. Lo cual, por el hecho de ser positivo, es una fuerza de tensión. Entonces tenemos que sumatoria de momentos en I ahora es 8 sobre 8,75 FHJ, que es lo que estamos tratando de hallar, por 4 menos 1,6 por 8, menos 0,8 por 1,6, más, por 16, perdón, por 16, porque aquí es la fuerza, no la distancia. Aquí es la distancia, no la fuerza. Más 1,8 por 16, igualado todo esto a 0, aquí no ocupo más la expresión. Por tanto, FHJ, despejando en base a FHJ, nos da menos 51,2 sobre 3,36, lo que nos da 13,98. Nuevamente digo que pues en esta parte, como ya hicimos como la parte más pesada en el primero, estamos simplemente resumiendo obviando los conceptos que ya, digamos, conocemos. O sea, que ya sabemos cómo hacer, entonces pues pienso que sería como redundante volver a hacer eso sabiendo cómo es largo. Entonces, FHJ es igual a menos 13,98. ¿Qué quiere decir esto? Que sea negativo. Pues bueno, pues nada, que es una fuerza de compresión. O sea, que está aplastándolo y o sea, la fuerza va hacia adentro, como pues hablamos en clase. Sigue la sumatoria de momentos en H. Tenemos 16 sobre 16 al cuadrado más 3 al cuadrado FGI, porque es lo que estamos buscando aquí, por 4 más 4,8 por 16 menos, porque menos va en el sentido de las manecillas del reloj, 0,8 por 16 menos, sentido de las manecillas del reloj, menos 1,6 por 8 igual 0. Entonces ahora FGI, como dije, ya había hecho esto antes, por tanto pues es una vaina que estoy tratando de resumirlo así, para que pues tenga yo que tardar menos tiempo, porque en serio me gastaría por ahí 40 minutos si hiciera ambos de la misma manera. Tenemos que FGI, o sea, después de despejar esta ecuación en términos FGI, es menos 51,2 sobre menos 3,93. Esto casi siempre nos tira un resultado positivo. Ese sí no lo tengo, así que lo voy a hacer justo aquí. Entonces, menos 51,2 sobre menos 3,93 es 13,02. Positivo. Tenemos que es positivo. Entonces, esto significa que es una fuerza de tensión. Por tanto, vuelvo una vez más a decir que, pues, si bien pude haber hecho este método por completa extensión, pero pues decidí resumirlo un poco más que el anterior para que no sea tan complicado terminar de subir, editar y demás cosas, porque pues siempre es bastante espacio el que consumí haciendo estos videos. Entonces pues nada, profe, espero que tengas una buena noche y que no te vayas a desvelar viendo los videos como yo subiéndolos. Saludos.